Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a esta clase de escuela dominical, donde estamos estudiando cómo orar en estos tiempos. Hoy nos toca analizar la frase, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en esta mañana y que sea el Espíritu del Señor que hable a nuestros corazones. Oremos, hermanos. Dios y Padre nuestro, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de estar estudiando, Señor, cómo orar en estos tiempos. Señor, queremos pedirte que obres en el corazón de cada uno de nosotros, que nos des la capacidad, que nos des la inteligencia para poder entender, Señor, la manera correcta en la que nos debemos de dirigir a ti. Padre, que no solamente repitamos estas frases y que realmente, Señor, puedan encontrar un significado correcto, Señor, a la luz de tu palabra. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos como pueblo tuyo con el único fin y con el único propósito, Señor, de conocer más de ti y de saber, Señor, cuál es tu voluntad. Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, esta frase de hágase tu voluntad nos pone a pensar, en primer lugar, cuál es la voluntad de Dios. ¿A qué se refiere cuando nosotros decimos que queremos que se haga la voluntad? Pero el cuestionamiento es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, como primer punto, la voluntad de Dios está plasmada en su palabra. Entonces es muy importante que nosotros eso lo tengamos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. La voluntad de Dios está escrita en su palabra. También la voluntad de Dios la podemos entender como todo aquello que Dios ha mandado. Todo aquello que Dios ha mandado. Y también, hermanos, la voluntad de Dios tiene que ver con sus mandamientos y con sus decretos. Entonces, cuando nosotros nos referimos a hágase tu voluntad, estamos descubriendo por un lado lo que Dios ha escrito en su palabra, lo que significa todo aquello que Dios ha mandado y que tiene que ver con sus mandamientos y con sus decretos. Ahora, ¿quiénes pueden hacer la voluntad de Dios? Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces esto es muy importante, hermanos, porque no cualquiera puede orar a nuestro Dios. Su palabra lo dice claramente y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces, nosotros, ¿dónde quedamos? Nosotros también somos pecadores, cometemos pecado, infringimos la ley. Entonces, aquí hay una diferencia muy grande, aquel que hace la voluntad de Dios. Y nadie puede hacer la voluntad de Dios si no es su hijo, si no ha sido transformado por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros pasamos a formar parte de la familia de nuestro Dios, es porque el Señor ha regenerado nuestros corazones, ha limpiado nuestros pecados, ha purificado nuestra vida y entonces sí, estamos aptos y somos capacitados para hacer la voluntad de Dios. También en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 12, versículo 50, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. O sea, aquel que hace la voluntad de Dios forma parte de la familia de Dios. También en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo número 7, versículo 21, dice,
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios significa ser un hijo de Dios, pero no todos podemos hacer la voluntad de Dios. Para que podamos hacer la voluntad de Dios, primero tenemos que conocerla, porque no podemos hacer algo si no lo conocemos. En este caso, nosotros tenemos que leer la Biblia para descubrir cuál es la voluntad de Dios y entonces poderla hacer. Ahora, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Esto es muy importante, hermanos, porque la frase que hoy nos toca estudiar es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, primero está poniendo como ejemplo cómo se hace en el cielo, pero entonces, ¿cómo se hace la voluntad de Dios y quiénes cumplen esta voluntad de Dios en el cielo? Bueno, recordemos que hacer la voluntad de Dios tiene que ver con la obediencia. Eso es muy importante. De nada sirve conocer la voluntad de Dios si nosotros no la hacemos. O sea, tenemos que ir a la acción, tenemos que obedecer. Y los ángeles cumplen la voluntad de Dios de una manera exclusiva, o sea, no importando de qué se trate. Los ángeles no cuestionan la voluntad de Dios. Los ángeles cumplen la voluntad de Dios de manera inmediata, o sea, tan pronto se emite la voluntad de Dios, ellos la cumplen. Ellos no se toman vacaciones de desobediencia, que de alguna forma nosotros podríamos decir que sí desobedecemos. Los ángeles no. Y los ángeles no son robots, no son autómatas, no son autómatas. Ellos tienen voluntad, pero no hacen su voluntad, sino la voluntad de Dios. Ellos no desobedecen a la voluntad de Dios ni a sus mandatos. Los ángeles cumplen la voluntad de Dios también de manera deleitosa. Esto quiere decir que hay gozo en cumplirla. Y eso, pues a nosotros no se nos da. Eso es algo que nos cuesta trabajo cumplir la voluntad de Dios y a veces la hacemos a regañadientes, porque está escrito en su palabra que debemos de ir a la iglesia y a veces no nos gusta cumplir sencillamente la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Entonces, estas son características que nosotros debemos de tomar como referencias. Los ángeles cumplen la voluntad de Dios de una manera exclusiva, de una manera inmediata y también de una manera deleitosa. Toda su creación lo obedece. Y eso es algo impresionante, porque en alguna ocasión me tocó compartir la palabra con alguna persona y yo le decía justamente esta parte: toda la creación obedece a nuestro Dios. Y después de haber tenido esa conversación, ella me dijo de una manera contundente. Dice: no es posible que toda la creación obedezca a Dios y yo no lo haga. Entonces es una reflexión en donde todo está absolutamente sujeto a su voluntad, pero el hombre es el único que no le obedece. Qué triste situación, pero así es. Fíjense lo que dice en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 4, versículo 41. El mar y el viento le obedecen. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así es, todo está sujeto a la voluntad de Dios y toda su creación le obedece. Los astros también le obedecen. Aquí hay algo muy importante. ¿Cómo es posible que todo funcione a la perfección? Todo funciona como un reloj, todo funciona de una manera lógica y congruente, pero bajo los designios de Dios. Es decir, el sol
tiene un periodo de rotación, de traslación, en donde amanece, anochece, hay luz, se oscurece, están los días, las horas, los meses, los años, las estaciones, y todo funciona perfectamente. Pero le voy a dar un ejemplo de cómo es que esto obedece al mandato de Dios. Hay una historia en el segundo libro de Reyes, en el capítulo número 20, donde Acaz está siendo avisado de que va a morir, y entonces el Señor le concede primero sanar de su enfermedad, pero él quiere estar completamente seguro de que lo que Dios le está diciendo es verdad. Entonces él pide una señal, y entonces el Señor le dice, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Que la sombra avance o que la sombra retrocede? Es decir, el, el día va avanzando, pero ya no puede retroceder. Sin embargo, dice este versículo, en el versículo número 11, entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Imagínese usted lo que realmente sucedió. Que el sol retrocediera en su avance, o que en este caso la Tierra retrocediera. En fin, que todo ese reloj de alguna manera diera marcha atrás. ¿Usted ha visto realmente que su reloj avance en sentido contrario? No, siempre avanza hacia adelante, porque así es el tiempo. El tiempo no se detiene. Sin embargo, Dios, en su infinito poder, hace esto posible, porque toda la creación le obedece. También los grandes animales le obedecen. Tenemos el ejemplo de Jonás, donde dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Toda su creación le obedece. ¿Y usted, hermano, obedece a Dios? Debemos de pedir que la gracia de Dios obre en nosotros. Pedir a Dios que nos ayude a cumplir con su voluntad, con una actitud sumisa y con un corazón manso. Así es, hermanos, la verdad es que a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho trabajo obedecer a la voz de Dios, porque está por encima nuestros propios deseos, queremos hacer nuestra propia voluntad, y cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios, entonces tenemos que asumir una actitud sumisa y con un corazón manso, entendiendo que Dios está llevando a cabo su voluntad y nosotros tenemos que sujetarnos a esa voluntad. Debemos de pedir que quite de nosotros la desobediencia, la rebeldía y la inconformidad. A veces cuando nuestros planes no resultan o no salen como nosotros los tenemos planeados, hermanos, tenemos un sentimiento de rebeldía y de inconformidad. Por eso he comentado en algunas ocasiones, el cristiano no puede deprimirse. El cristiano no puede deprimirse, porque caer en depresión es no estar de acuerdo con lo que Dios está haciendo en mi vida. Y entonces hay un sentimiento de rebeldía, de oponernos y de inconformarnos delante de Dios, y diciéndole, no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo en mi vida, y por lo tanto estoy triste, estoy frustrado, estoy desesperado, estoy desanimado. Así que, hermanos, debemos de pedir que quite de nosotros la desobediencia, la rebeldía y la inconformidad.
Si somos cristianos, hermanos, nosotros debemos de anhelar que la voluntad de Dios se cumpla en el mundo. Ese debe de ser nuestro anhelo, que la voluntad de Dios se cumpla en el mundo y por lo tanto en nuestra propia vida. Ahora, ¿por qué el hombre no obedece a Dios? En primer lugar, hermano, el hombre no obedece a Dios porque no le conoce. Porque el hombre no conoce a Dios. Y además, porque por naturaleza el hombre quiere hacer su propia voluntad y no la de Dios. Él quiere gobernar, él quiere reinar, él quiere hacer las cosas a su modo y también porque no hay temor de Dios, porque al no conocer a Dios no existe un temor a ofenderlo, no existe un freno para no hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y en muchos de los casos, hermanos, porque sospechamos de Dios, es decir, a veces creemos que Dios está tramando algo en nuestra contra. Eso es algo que no lo decimos abiertamente, pero en el fondo eso es lo que nosotros estamos diciendo con nuestra actitud. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense nada más, estaba poniendo en entredicho lo que Dios había mandado. Con que Dios ha dicho. Ahí entra una sospecha de que Dios está tramando algo en contra de la vida del hombre. Que Dios quiere prohibirle cosas para que no alcance cierto estatus, que en este caso, cuando la serpiente engaña a la mujer, es porque pone en el corazón de ella ambición, deseo de ser igual a Dios, deseo de conocer y de saber lo que Dios tiene en su mente, y eso nos hace cometer pecado. Pero al mismo tiempo sospechamos que Dios está tramando algo en nuestra contra. Algunos piensan inclusive que Dios quiere hacernos la vida imposible. Eso es algo que es difícil de reconocer, pero le voy a poner algunos ejemplos. Mucha gente se molesta porque Dios no nos deja hacer nuestro pecado, o sea, no nos deja disfrutar de la vida. En algunos casos somos tentados a pensar que Dios está tramando algo en nuestra contra. Y muchos dicen, ay, qué aburrido, una vida sin pecado, una vida que no es divertida, que no podemos ir a fiestas, que no podemos tomar, que no podemos bailar. Qué aburrido, una vida sin pecado. Y piensa esta gente que Dios es cruel. Piensan que Dios nos quiere esclavizar a sus mandatos. Y eso es un engaño de Satanás. Hacernos pensar que Dios lo que quiere es esclavizarnos. Hermanos, Dios nos libra de la verdadera esclavitud del pecado. Seguir practicando el pecado significa ser esclavo del pecado y eso nos lleva a la muerte y a la condenación eterna. Pero mucha gente se queja. Dice, Dios no nos deja disfrutar de las cosas que Él mismo creó. Entonces, ¿para qué las creó si no las podemos disfrutar? Hermano, eso es lo que el enemigo
nos quiere hacer pensar, nos quiere engañar. Él te quiere engañar precisamente haciéndote pensar que disfrutar la vida es lo que tú mereces, es lo que tú te has ganado, es el derecho que tienes por haber nacido. Y si tú no puedes hacer determinadas cosas, entonces existe frustración. ¿Cómo es posible que Dios haya creado las cosas y no las podemos disfrutar? Claro que las podemos disfrutar, hermanos, pero en la manera en la que Él dice, en la forma que Dios ha establecido, pero para que nosotros podamos saber cuál es esa forma, cuál es esa manera, nosotros que tenemos que conocer la voluntad de Dios. Necesitamos escudriñar su palabra. Por supuesto, le voy a poner un ejemplo. El sexo no es malo. El sexo Dios lo diseñó para disfrutarse dentro del matrimonio. Pero ¿qué sucede? Que los jóvenes lo quieren disfrutar desde antes y lo quieren disfrutar fuera del matrimonio. Eso atenta contra su propia vida, atenta contra su propia felicidad. Porque cuando se hace fuera del matrimonio, tiene consecuencias graves en la vida del hombre. Pero el hombre no quiere sujetarse a la ley de Dios, quiere hacer su propia voluntad. Entonces, sí, Dios creó las cosas para que nosotros las disfrutemos, pero en la forma y en la manera que Dios lo establece. De lo contrario, nos conducen a una vida de tristeza, de soledad, de desdicha, de dolor, porque estamos infringiendo la ley de Dios. El diablo te quiere engañar para que tú pienses independizarte de Dios, como lo hizo con Adán y Eva, con que Dios dijo. No, 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 lo que Él quiere es que tú no sepas la diferencia entre el bien y el mal. No, hermanos, el diablo te quiere engañar para que pienses que Dios está tramando algo en tu contra y que no quiere dejarte disfrutar de esta vida. No, hermano, lo que quiere el diablo es tu alma, para condenarte, para esclavizarte al pecado, para que puedas ser esclavo de tus propios deseos y esos deseos te conducen a la muerte y a la condenación eterna. Eso es lo que quiere el diablo. ¿Cuántos piensan que las cosas de Dios son aburridas? Hermanos, seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a pensar que el cielo es un lugar aburrido? Y yo les comparto una anécdota de uno de mis sobrinos, que no voy a decir el nombre para que no se vaya a enojar, pero de chico decía él, y lo encontró llorando su mamá y le dijo, hijo, pero ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Y dice, ay, es que estoy muy triste, dice, porque cuando yo me vaya al cielo ya no voy a poder jugar fútbol. Él estaba angustiado y estaba triste porque ya no iba a poder jugar, hacer lo que más le gusta, que era jugar fútbol. Dice, todo el tiempo voy a estar sentado como si estuviera en el templo. Y eso es aburrido. Me voy a aburrir en el cielo. Y claro, era un pequeño de 5 años. Pero ¿cuántos de nosotros realmente no hemos llegado a pensar esto, hermanos? Que el cielo es un lugar aburrido. A veces pensamos que entre más santo es un hombre y más santa es una actividad, más aburrida es. Todo lo santo es aburrido, porque queremos satisfacer nuestros deleites, queremos siempre divertirnos, siempre gozar de una manera desenfrenada, sin límites, cayendo en el libertinaje, una actitud que nos conduce a la condenación eterna.
El pecado, hermanos, nos lleva a pensar que la santidad es algo desagradable, que atenta contra nuestra felicidad. Fíjese qué pensamiento tan profundo. El pecado nos lleva a pensar que la santidad es algo desagradable que atenta contra nuestra felicidad. Y no, hermanos, es todo lo contrario. La santidad de Dios es hermosa. Hermano, ¿te has puesto a pensar, si tú desconfías de Dios, entonces ¿por qué le oras? ¿Por qué acudes a Él si sospechas que Dios quiere hacer algo de tu vida, algo miserable? ¿Por qué entonces acudes a Él? ¿Por qué le oras a Él? El pecado, hermano, se presenta como una alternativa más emocionante, llena de adrenalina, que solo te conduce a la muerte. Todo es una mentira del diablo y él está engañando a todo el mundo. La gran mayoría de este mundo ha sido engañada por el diablo. Están esclavizados a sus pasiones, a sus deseos, y eso los conduce directamente a la muerte. Hermano, tú puedes orar de la siguiente manera: Señor, frustra mis planes. Señor, frustra mis caminos. No quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Hermano, es muy difícil. Es muy difícil orar de esta manera, pero es lo que debemos nosotros de hacer. Si tú no puedes orar así, hermano, es que no conoces a Dios. No estás capacitado para orar, hermano. No te atreves a pedir que se haga su voluntad, porque en el fondo lo que quieres es hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos la capacidad de poder orar de esta manera: Señor, frustra mis planes, frustra mis caminos, frustra mis deseos, no quiero hacer mi voluntad sino la tuya, hermano, entonces usted no está capacitado para orar. De ninguna manera. El cristiano, hermano, debe de anhelar que se cumpla la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Que la voluntad de Dios se haga en el mundo. Esto significa que cada vez más hombres se rindan a la soberanía de Dios, que transformen nuestros corazones para poder hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que en el fondo el cristiano debe de anhelar, que se cumpla la voluntad de Dios, no solamente en el mundo, sino también en mi vida, de manera personal. Hermanos, esta es la primera parte de esta frase: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Oremos para que el Señor nos dé la sabiduría de poder entender lo que significa que la voluntad de Dios se haga en el cielo, así también en la tierra. Oremos. Señor, gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estudiar, Señor, tu palabra, y también estudiar la manera correcta, Señor, en la que nosotros debemos de orar, de la manera en la que nosotros debemos dirigirnos a ti, y que, Señor, en nuestras oraciones no estemos pidiéndote, Padre, para que se cumplan nuestros deseos, para que se cumpla nuestra voluntad, para que se cumpla, Señor, lo que hay en el fondo de nuestros corazones, Padre, sino que realmente nuestro deseo es que tu voluntad se haga, así como se hace en el cielo, Señor, también que se haga en la tierra, y como consecuencia que también, Señor, nosotros tengamos la capacidad de hacer tu voluntad y no la de nosotros. Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos la próxima semana.